observarás a continuación. Número 1. Buscando primero el reino de Dios. ¿Te has puesto a pensar en ese momento en que llevas tantas cosas en la mente que no sabes ni por dónde empezar? A veces la vida se siente así, como cuando estás a punto de abordar un avión y cargas maletas por todos lados, con ropa, regalos, recuerdos y 1000 preocupaciones más. Te obsesionas con acomodar cada detalle, pero olvidas lo esencial. El verdadero objetivo es llegar a tu destino. Algo parecido sucede cuando pasamos los días enfrascados en problemas y afanes, descuidando la meta más grande a la que Jesús nos invitó: buscar primero el reino de Dios. En Mateo 6:33 encontramos una promesa tan poderosa que, si de veras la creemos, puede cambiar nuestra forma de vivir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús sabe que nuestras necesidades básicas, la comida, la bebida, la ropa, son preocupaciones legítimas. Pero en Mateo 6:25 nos recuerda que la vida es mucho más que el alimento y el vestido. Con esas palabras nos invita a levantar la mirada, a no perdernos en el agobio de lo inmediato. Es como si nos dijera: oye, no te dejes atrapar por lo urgente al punto de olvidar lo importante. Y lo importante es construir una relación viva con Dios, dejar que Él reine en nuestro corazón y que su justicia se refleje en cada área de nuestra vida. Cuando abrimos espacio para su dirección, todo lo demás encuentra su sitio. El reino de Dios no es un lugar al que compras un boleto y viajas físicamente. Es un estado espiritual en el que Dios gobierna tu interior. Tiene que ver con su amor, su paz y su justicia dominando tu forma de pensar y actuar. Priorizar ese reino es decirle a Dios: toma mi día, mis decisiones, mis deseos y ordénalos como tú sabes. Es hacer de sus principios, como el amor al prójimo, la compasión y la integridad, la base de todo lo que hacemos. Y aunque suene sencillo, a veces nos cuesta porque estamos acostumbrados a solucionar todo por nuestra cuenta, a cargar con nuestra ansiedad en lugar de confiar en que Él puede sostenernos. La justicia de Dios es su carácter perfecto, su manera recta de hacer las cosas. Buscarla no significa alcanzar una perfección inalcanzable por nuestras fuerzas. Más bien se trata de reconocer que por medio de Jesús podemos acercarnos a ese estándar divino, recibiendo su perdón y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Dios no está interesado en una apariencia superficial de religiosidad, sino en un corazón que se humilla ante Él, que pide perdón y que desea aprender a vivir bajo sus principios. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que no se trata de merecer su amor, sino de dejarnos abrazar por su gracia. Jesús promete que si ponemos en primer lugar al reino de Dios y su justicia, Él se encargará de suplir nuestras necesidades. Eso no quiere decir que todo será color de rosa, ni que las facturas se van a pagar solas de la noche a la mañana. Significa que contaremos con su presencia y su poder, aun cuando las circunstancias se pongan difíciles, que podremos descansar en la certeza de que Dios cuida de nosotros. A veces, esa provisión llega en forma de un empleo que no esperábamos. Otras veces se manifiesta a través de amigos y familia que nos sostienen en momentos de crisis. Lo que jamás cambia es la fidelidad de aquel que prometió estar con nosotros. El peligro de afanarnos radica en que comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas, olvidándonos de que Dios es capaz de obrar más allá de lo que vemos. El afán no solo roba la paz, también desgasta el cuerpo y el alma. La ansiedad puede llevarnos a estancarnos, a desconfiar de todo y a encerrarnos en nuestras preocupaciones como si no hubiera salida. Pero Jesús nos ofrece un camino distinto: la confianza. Esa confianza que se cultiva hablando con Él en oración, leyendo las Escrituras y rodeándonos de personas que nos animan a seguir adelante. Es un proceso donde reconocemos que, aunque las cosas no estén bajo nuestro control, sí están bajo el control de Dios. Cuando decides poner a Dios primero,
No obtienes una fórmula mágica para la felicidad instantánea, pero sí una brújula confiable que te orienta en medio de cualquier tempestad. Piensa en tu rutina diaria. Levantar la vista de tus ocupaciones por un momento para orar, leer la palabra y decirle al Señor: hoy decido confiar en ti antes que en mis preocupaciones. Ese cambio de enfoque te ayuda a caminar más ligero, consciente de que tus maletas siguen contigo, pero ya no son tu carga principal, porque le has permitido a Dios tomar el lugar que le corresponde. Así, cada vez que la duda toque a la puerta, recuerda lo que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Déjale a Él el control y verás cómo tu perspectiva se llena de luz, de paz y de la certeza de que todas las cosas a su tiempo serán añadidas. Número 2. No se afanen: la ansiedad y la confianza. Imagina que estás conduciendo un coche. El retrovisor te muestra lo que dejaste atrás y el parabrisas te permite mirar hacia adelante, pero si te obsesionas mirando solo el retrovisor, corres el riesgo de perder de vista el camino actual. Por otro lado, si estás constantemente enfocado en lo que podría pasar más adelante, también podrías chocar. Para conducir con seguridad necesitas equilibrio, estar presente en el momento, enfocado en lo que tienes frente a ti. Lo mismo ocurre con la vida. La ansiedad nos roba ese enfoque, nos encierra en preocupaciones sobre un futuro que aún no llega o en un pasado que ya no podemos cambiar. Jesús, sabiendo esto, nos dejó una instrucción clara y llena de esperanza. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús nos invita a no cargar con el peso innecesario de preocuparnos por el futuro. La palabra afanarse que Él usa aquí no se refiere a una simple preocupación pasajera, sino a una ansiedad que nos consume, que nos quita la paz y nos impide vivir plenamente el momento presente. Y siendo sinceros, ¿cuántas veces nuestros mayores temores ni siquiera llegan a materializarse? Nos preocupamos por cosas que podrían pasar, pero que quizás nunca sucedan. El afán por el futuro es como intentar cargar hoy con el peso de un mañana que aún no ha llegado. Es un peso que no necesitamos llevar. El apóstol Pablo, que experimentó todo tipo de dificultades, nos da una solución práctica y poderosa para la ansiedad en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo nos recuerda que la oración es el antídoto perfecto para la ansiedad. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, no solo encontramos alivio, sino también dirección y consuelo. Y aquí está la clave: no se trata solo de pedir, sino también de agradecer. Agradecer nos ayuda a recordar las bendiciones que ya tenemos y a confiar en que Dios es fiel para proveer lo que necesitamos. Vivir en el presente significa reconocer que cada día trae sus propios desafíos, pero también trae nuevas oportunidades para confiar en la provisión de Dios. Jesús nos asegura que Dios nos da la gracia necesaria para enfrentar cada día. Si tratamos de resolver los problemas de toda la semana, el mes o incluso el año en un solo día, es natural que nos sintamos abrumados. Sin embargo, cuando dividimos nuestras preocupaciones en porciones diarias, las hacemos más manejables. Hoy tienes la fuerza que necesitas para los desafíos de hoy, y mañana Dios te dará nuevas fuerzas para lo que venga. Cuando aprendemos a dejar nuestras cargas en las manos de Dios, experimentamos algo maravilloso: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Es una paz que no tiene sentido desde la lógica humana, pero que transforma nuestro corazón y nuestra mente, protegiéndonos del miedo y la incertidumbre. Es la certeza de que no importa lo que pase, Dios está contigo y no te dejará. Confianza, esa es la clave.
confiar en que Dios conoce nuestras necesidades y que su provisión es suficiente. ¿Recuerdas cómo Dios proveyó maná diariamente para los israelitas en el desierto? Ellos no podían acumularlo para el día siguiente, porque se echaba a perder. Esto les enseñó a depender de Dios día a día. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos llama a confiar en su provisión diaria, a no preocuparnos por lo que vendrá, porque Él ya está allí cuidando de cada detalle. Quizás hoy estás lidiando con una preocupación que te roba la paz. Tal vez es un problema financiero, una enfermedad o el miedo a lo que el futuro pueda traer. Te animo a hacer esto. Escribe tus preocupaciones en un papel, llévalas a Dios en oración y dile: Señor, aquí están mis cargas. Confío en que tú me darás la fuerza para enfrentar cada día. Luego, agradece por las bendiciones que ya tienes. Practicar la gratitud cambia nuestra perspectiva y nos recuerda que Dios ha sido fiel en el pasado y lo será también en el futuro. Vivir un día a la vez no significa ignorar el futuro, sino confiar en que Dios ya está trabajando en él. Él nos llama a soltar la ansiedad, a descansar en su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Así que, cuando el afán toque a tu puerta, recuerda las palabras de Jesús: no os afanéis por el día de mañana. Vive el día de hoy con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente para cada momento. Número 3. El poder de la oración, un diálogo con Dios. ¿Alguna vez has sentido que necesitas hablar con alguien de inmediato? Tal vez estabas en medio de un problema que parecía no tener solución, o quizás solo necesitabas desahogar lo que llevabas dentro. Ahora imagina que tienes una línea directa, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con alguien que siempre está dispuesto a escucharte, que no se distrae ni se cansa. Esa línea directa es la oración. No es un monólogo ni un ritual vacío, es una conversación viva y constante con Dios. Jesús lo dejó claro cuando nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7. No es solo una invitación, es una promesa. Pedir significa presentarle a Dios nuestras necesidades. Buscar implica esforzarnos por tener una relación más profunda con Él, no simplemente quedarnos en la superficie. Y llamar es insistir, ser persistentes en la oración, confiando en que Dios escucha cada palabra, incluso aquellas que no sabemos cómo expresar. A veces, todo lo que puedes hacer es suspirar o llorar en silencio, y aún así Dios entiende. El apóstol Pablo también nos exhorta a mantener esa conexión constante. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esto no significa que debamos pasar todo el día de rodillas, sino que nuestra vida esté en un estado continuo de comunicación con Dios. Puede ser una oración breve mientras manejas, un pensamiento dirigido a Él en medio de tu rutina, o un momento de agradecimiento al final del día. La oración no se trata de cumplir con un requisito. Se trata de mantener viva esa relación íntima con quien más nos ama. Cuando hablamos de la oración, muchas veces pensamos que se trata solo de hablar. Pero ¿qué pasa con escuchar? La oración es un diálogo. Dios nos habla de muchas formas, a través de su palabra, del Espíritu Santo, de las circunstancias y hasta de otras personas. Cuando oras no estás simplemente descargando tus problemas, también estás abriendo tu corazón para recibir dirección, consuelo y respuestas. A veces lo que necesitamos no es una solución inmediata, sino una nueva perspectiva. Y eso es exactamente lo que Dios nos da en esos momentos de comunión con Él. Jesús nos anima a ser persistentes en la oración, pero no porque Dios necesite que le repitamos lo mismo una y otra vez, sino porque esa persistencia fortalece nuestra fe. A veces las respuestas no llegan de inmediato. Puede que Dios diga sí, no o espera, y aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en que su voluntad es perfecta. Él ve lo que nosotros no podemos ver y sabe lo que realmente necesitamos, incluso cuando nuestras expectativas no coinciden con sus respuestas.
En esos momentos difíciles en los que parece que el mundo se derrumba, la oración se convierte en un refugio. Es ahí donde encontramos consuelo, donde dejamos nuestras cargas a los pies de Dios y experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. No es una paz que depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Cuando oras, no solo estás descargando tus preocupaciones, estás declarando tu dependencia total de Él. Y en ese acto de entrega encuentras fortaleza para seguir adelante. Pero la oración no solo nos consuela, también nos guía. ¿Cuántas veces te has sentido perdido sin saber qué decisión tomar? La oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Nos permite alinear nuestros deseos con su propósito para nuestras vidas. Al pedirle dirección, recibimos claridad. Puede que la respuesta no sea inmediata ni lo que esperábamos, pero cuando confiamos en que Dios tiene el control, encontramos la tranquilidad que tanto buscamos. Hay algo hermoso en saber que no necesitas palabras complicadas ni frases perfectas para orar. Dios no se fija en la elocuencia, sino en la sinceridad del corazón. La oración es un espacio seguro donde puedes ser completamente honesto, donde no hay juicios ni rechazos, solo amor y comprensión. Si sientes que tu vida de oración ha estado un poco apagada, hay cosas prácticas que puedes hacer para encenderla de nuevo. Dedica un tiempo diario para orar. No tiene que ser mucho tiempo. Puede ser en la mañana mientras tomas tu café o antes de dormir. Si te cuesta concentrarte, lleva un diario de oración. Escribe tus peticiones, tus agradecimientos y con el tiempo regresa a leer cómo Dios ha respondido. También busca orar en comunidad. Cuando oras con otros creyentes, no solo encuentras apoyo, sino que también creces espiritualmente. Jesús nos dio la clave para una vida llena de propósito y paz. La oración es nuestra conexión directa con Dios, nuestra fuente de consuelo y dirección. Así que si hoy sientes que la carga es pesada, que las decisiones son difíciles o que el futuro parece incierto, haz esto. Pide, busca y llama. Confía en que Dios escucha, que Él responderá y que pase lo que pase, nunca caminarás solo. Número 4. Pidan con fe, la certeza de la respuesta. ¿Alguna vez has pedido algo con el corazón lleno de dudas? Es como si en el fondo ya estuvieras anticipando un no antes de que te lo digan. Tal vez por eso te sentiste decepcionado o pensaste que no valía la pena intentarlo de nuevo. La oración funciona de una manera diferente. No es solo decir palabras al aire, es acercarte a Dios con fe, creyendo que Él no solo te escucha, sino que también puede y quiere responder. Jesús nos dejó una promesa increíble. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí no hay espacio para dudas. La clave está en creer. La palabra creed que Jesús usa aquí no se refiere a un deseo superficial, sino a una convicción profunda, a una confianza total en Dios. Es esa fe que Hebreos 11 define de forma tan clara. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a esperar con seguridad lo que aún no tenemos en nuestras manos, a confiar en una realidad que todavía no vemos con los ojos, pero que sabemos en nuestro corazón que es real. Es esa confianza la que transforma nuestras oraciones en algo poderoso. Cuando nos acercamos a Dios con fe, nuestras palabras no son solo sonidos. La fe es como un puente que conecta nuestra necesidad con el poder de Dios. Sin ella, nuestras oraciones pueden quedarse vacías como cartas sin dirección. Pero cuando oramos creyendo, algo cambia. No porque nuestras palabras tengan un poder mágico, sino porque estamos confiando en el poder de aquel que puede hacerlo todo. Y aquí viene algo importante. Dios no solo puede responder, sino que también quiere hacerlo. Su amor por nosotros es tan grande que siempre está dispuesto a actuar en nuestro favor, aunque a veces sus respuestas sean diferentes de lo que esperábamos. Ahora bien, creer no significa exigirle a Dios.
Orar con fe no es imponer nuestra voluntad, sino confiar en que la voluntad de Dios es perfecta. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. A veces su respuesta es un sí, otras veces es un no, y muchas veces es un espera. Y aunque no siempre entendamos sus planes, podemos descansar en la seguridad de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Orar con fe también implica buscar la voluntad de Dios. No se trata de pedir lo que queremos sin considerar si está alineado con lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia nos muestra su voluntad en áreas como el amor, la justicia, el perdón y la santidad. Y en situaciones específicas, el Espíritu Santo nos guía, nos da discernimiento y nos ayuda a entender cómo orar. Cuando nuestras peticiones están alineadas con su propósito, no solo oramos con más confianza, sino que también vemos cómo Él obra de maneras asombrosas. La fe también nos da paciencia, porque seamos sinceros, no siempre vemos la respuesta de inmediato. A veces oramos por semanas, meses o incluso años antes de que algo cambie. Pero la fe nos recuerda que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero su tiempo siempre es perfecto. Y mientras esperamos, podemos encontrar consuelo en su presencia, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Otra cosa hermosa de la fe es que crece con la práctica. Cada vez que ves cómo Dios responde una oración, tu fe se fortalece. Es como un músculo que se desarrolla con el uso constante. Por eso es importante llevar un registro de tus oraciones y de cómo Dios ha respondido. A veces olvidamos lo fiel que ha sido porque estamos tan enfocados en lo que aún esperamos. Pero cuando miras hacia atrás y ves su fidelidad, te das cuenta de que puedes confiar plenamente en Él. Jesús nos enseñó que la oración no es solo pedir, sino pedir con fe. Esa fe nos da la certeza de que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Dios tiene el control. Nos anima a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él escucha, que responde y que siempre obra para nuestro bien. Así que si hoy tienes una necesidad, una carga o un sueño que parece inalcanzable, haz esto, acércate a Dios, pide con fe. No te enfoques en las limitaciones que ves, sino en el poder infinito de aquel que todo lo puede. Recuerda que orar con fe no es solo una acción, es una forma de vida. Es decirle a Dios, confío en ti, confío en tu poder y en tu amor. Y aunque no entienda todo, sé que estás obrando. Esa confianza es lo que nos da paz en medio de la tormenta, lo que nos llena de esperanza cuando todo parece perdido. Así que, ¿por qué no empezar ahora? Habla con Dios, cree en su poder y espera con la certeza de que Él responderá, porque Jesús lo prometió. Lo que pidas con fe, lo recibirás. Número 5. El perdón, liberando el pasado. Imagina que estás cargando una mochila. Al principio no parece tan pesada, pero con el tiempo vas añadiendo piedras, una por cada ofensa que no has perdonado. Una palabra hiriente, una traición, una injusticia. Cada piedra representa un resentimiento, un dolor que decides cargar. Y mientras más tiempo pasa, más pesada se vuelve esa mochila. El problema es que no solo te ralentiza, sino que también afecta tu paz, tu alegría y hasta tus relaciones con los demás. ¿Te suena familiar? Jesús habló directamente a esto cuando dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es fácil, lo sabemos, pero tampoco es opcional. Jesús nos enseña que perdonar es esencial, no solo para nuestra relación con Dios, sino también para nuestra propia libertad. El perdón no significa justificar lo que te hicieron ni ignorar el daño. Significa tomar la decisión consciente de dejar ir el resentimiento. Es como abrir la mochila, sacar esas piedras y liberarte de una carga que no estabas destinado a cargar. A veces pensamos que perdonar es algo que hacemos por la otra persona, pero la verdad es que el perdón nos beneficia a nosotros mismos.
El resentimiento nos ata al pasado. Es como una cuerda que te mantiene unido a la persona que te lastimó. Mientras sigues agarrado al dolor, esa persona sigue teniendo poder sobre ti, aunque ni siquiera lo sepa. Pero cuando decides perdonar, cortas esa cuerda, te liberas, encuentras paz. Es como quitar un peso enorme de tus hombros y sentir que puedes respirar de nuevo. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí está la clave. Dios no nos pide algo que Él mismo no haya hecho primero. Jesús nos perdonó incondicionalmente. Él tomó nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras traiciones y las clavó en la cruz. ¿Por qué? Porque nos ama. Y al perdonar a otros, reflejamos ese amor. Es nuestra forma de decir: Dios, entiendo el perdón que me diste y quiero extenderlo a los demás. Pero no vamos a fingir que perdonar es siempre fácil. A veces, la herida es profunda, el daño parece irreparable, y es en esos momentos cuando más necesitamos a Dios. No podemos perdonar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Él trabaje en nuestro corazón. Necesitamos pedirle que sane nuestras heridas, que quite el dolor, que nos dé el deseo y la capacidad de perdonar. Y Él lo hará, porque cuando abrimos nuestro corazón a su gracia, Él nos llena de la fuerza para hacer lo que parece imposible. Perdonar no significa que todo volverá a ser como antes. No significa que debes permitir que alguien te siga hiriendo. El perdón no siempre restaura una relación, pero sí restaura tu alma. Es un proceso. A veces lleva tiempo, pero con cada paso que das hacia el perdón, estás más cerca de la libertad que Dios quiere para ti. Jesús también nos deja algo muy claro. Nuestro perdón hacia los demás está directamente conectado con el perdón que recibimos de Dios. Esto no significa que tenemos que ganar el perdón de Dios. Su gracia es un regalo. Pero si no estamos dispuestos a perdonar a otros, eso refleja que no hemos entendido realmente el perdón que hemos recibido. Es un llamado a examinar nuestro corazón y a pedirle a Dios que lo transforme para que podamos perdonar como Él nos perdonó. Si estás luchando con el perdón, aquí hay algo que puedes hacer. Tómate un momento para reflexionar. Piensa en esa persona que te lastimó, esa ofensa que todavía duele. Escríbelo si necesitas sacarlo de tu corazón. Luego, ora. Dile a Dios cómo te sientes, no te guardes nada, pero también pídele que te dé la fuerza para perdonar. Ora por esa persona, aunque sea difícil, y confía en que Dios está trabajando en ti, incluso si el proceso es lento. El perdón no es fácil, pero es liberador. Te da la paz que tanto anhelas, te permite dejar atrás el peso del pasado y avanzar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Así que hoy te animo a tomar esa decisión. Abre tu corazón, saca esas piedras de la mochila, libérate del resentimiento, perdona. Porque cuando lo haces, no solo estás reflejando el amor de Dios, sino que también estás abriendo la puerta para que Él sane tu vida y la llene de su paz. Número 6. El amor al prójimo, un reflejo del amor de Dios. Imagina que alguien se acerca y te dice: te amo con todo mi corazón, pero sus acciones muestran lo contrario. Te ignora, no está presente cuando lo necesitas, o peor, actúa de una forma que te hiere. ¿Podrías creerle? Probablemente no. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa cuando decimos que amamos a Dios, pero no tratamos con amor a las personas que están a nuestro alrededor? Jesús nos dejó claro que el amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse. Son como dos caras de una misma moneda. En Mateo 22:39, Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es solo un consejo, es un mandamiento que está profundamente ligado a nuestra relación con Dios. Cuando Jesús habló de amar al prójimo, no estaba diciendo que solo debemos amar a quienes nos caen bien o a quienes piensan como nosotros. El prójimo incluye a todos, al vecino amable y al compañero difícil, al amigo cercano y al desconocido que necesita ayuda.
Amar al prójimo significa tratar a todos con bondad, compasión y justicia, independientemente de las diferencias que podamos tener con ellos. Es un amor que no pone condiciones, que no selecciona ni discrimina. Y lo más importante, es un amor que se demuestra con acciones. El apóstol Juan lo expresó de manera contundente en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Si no podemos amar a quienes vemos todos los días, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no vemos? Nuestro amor por Dios se manifiesta de forma tangible en la manera en que tratamos a los demás. No se trata solo de palabras bonitas o de asistir a la iglesia, sino de cómo vivimos ese amor en nuestras relaciones cotidianas. Jesús también nos dio una medida para ese amor, como a ti mismo. Esto implica que debemos tratar a los demás con el mismo respeto y cuidado que queremos para nosotros. Significa ponernos en el lugar del otro, practicar la empatía y considerar las necesidades de los demás como importantes. A veces, incluso significa perdonar. Porque así como nos damos permiso para equivocarnos y buscamos restaurarnos, debemos hacer lo mismo con quienes nos rodean. El amor al prójimo es poderoso porque tiene el poder de transformar. Vivimos en un mundo lleno de divisiones, prejuicios y conflictos, pero el amor es el antídoto más efectivo contra el odio y la discriminación. Cuando amamos, construimos puentes donde antes había muros. Cuando actuamos con compasión, desarmamos las barreras que nos separan. Este amor no es algo que podamos producir por nuestras propias fuerzas, proviene de Dios. Él nos capacita para amar, incluso a quienes nos han herido o a quienes consideramos difíciles de amar. Es un amor sobrenatural que fluye desde el corazón de Dios hacia el nuestro y de allí hacia los demás. Jesús dejó claro que el amor al prójimo no es solo una idea bonita, sino una señal distintiva de quienes lo siguen. En Juan 13:35 dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Nuestro amor por los demás es la evidencia más fuerte de que hemos sido transformados por su gracia. No es perfecto, porque somos humanos, pero es un amor que crece y madura a medida que nos acercamos más a Dios. El amor también nos ayuda a mantener la calma en momentos difíciles. Cuando estamos enfocados en las necesidades de los demás, dejamos de centrarnos tanto en nuestras propias preocupaciones. Amar nos conecta con el propósito de Dios, que siempre busca restaurar, sanar y unir. Nos recuerda que no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para ser un reflejo del carácter de Cristo. Quizás hoy estás pensando en alguien con quien te cuesta practicar este tipo de amor. Tal vez es alguien que te lastimó o alguien que parece no merecer tu bondad, pero recuerda, el amor de Dios hacia nosotros tampoco lo merecíamos. Y aún así, Él nos amó primero. Empieza con un pequeño paso, ora por esa persona. Busca una forma práctica de mostrarle amor, incluso si no lo sientes de inmediato. A veces, las acciones de amor preceden al sentimiento. El amor al prójimo no solo beneficia a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan. Libera, sana y transforma. Es un reflejo directo del amor de Dios hacia nosotros. Así que, ¿qué tal si hoy decides vivir este mandamiento? Ama sin reservas, sin esperar algo a cambio. Porque cuando amas a tu prójimo, estás mostrando al mundo quién es Dios, y en ese proceso experimentas la paz y la plenitud que solo Él puede dar. Número 7. No juzguen. La humildad y la compasión. ¿Alguna vez has sentido el peso de una mirada crítica? Ese momento incómodo cuando alguien te juzga sin realmente conocerte, sin entender lo que llevas por dentro o por lo que has pasado. Es una sensación que puede doler profundamente, ¿verdad? Ahora imagina que tú también has hecho lo mismo, quizás sin darte cuenta. Emitir un juicio rápido, basarte en apariencias o suposiciones. Jesús, con su sabiduría y amor infinito, nos invita a abandonar esta actitud cuando dice en Mateo 7,
no juzguéis para que no seáis juzgados. Este llamado no es una sugerencia, es un principio que Jesús establece para transformar la manera en que nos relacionamos con los demás. Él no nos está diciendo que ignoremos el pecado o que no usemos el discernimiento, pero sí nos advierte contra esa actitud de condenar y asumir superioridad moral. Porque ¿quiénes somos nosotros para ocupar el lugar de juez? Solo Dios conoce el corazón humano en su totalidad. Cuando Jesús nos dice que no juzguemos, nos está invitando a reflexionar sobre cómo emitimos opiniones y cómo tratamos a los demás. Juzgar suele ser una acción rápida y muchas veces injusta. Nos basamos en lo que vemos desde fuera, en nuestras propias experiencias o incluso en prejuicios, y olvidamos que cada persona tiene una historia. Quizás ese error que criticas es el resultado de una lucha interna que no conoces. Tal vez esa decisión que no entiendes está cargada de dolor y circunstancias difíciles que tú no podrías imaginar. Lucas 6:37 refuerza este principio con palabras aún más claras. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí, Jesús conecta la acción de juzgar con las consecuencias que esto trae para nosotros mismos. Cuando juzgamos, no solo nos colocamos en una posición de superioridad, sino que también abrimos la puerta para ser juzgados con la misma medida. Es un recordatorio de que nuestra falta de misericordia hacia los demás nos aleja de la gracia que Dios desea mostrarnos. El juicio genera división. Cuando nos enfocamos en señalar los errores de los demás, dejamos de verlos como personas amadas por Dios. El juicio endurece nuestro corazón, nos hace menos empáticos y nos separa de los demás. Pero Jesús nos ofrece una alternativa, la humildad. Reconocer que todos somos imperfectos, que todos tenemos luchas, es el primer paso para abandonar el juicio. La humildad nos permite ver a los demás con ojos de compasión en lugar de crítica. Nos ayuda a recordar que también necesitamos la gracia de Dios todos los días. La compasión, entonces, se convierte en el camino opuesto al juicio. Cuando somos compasivos, nos enfocamos en comprender en lugar de criticar. Nos acercamos a los demás con un corazón dispuesto a ayudar, a escuchar, a caminar junto a ellos en sus luchas. La compasión construye relaciones, derriba muros y nos permite reflejar el amor de Cristo. No significa que aprobamos todo lo que los demás hacen, pero sí que elegimos responder con amor en lugar de condena. Jesús también nos invita a mirar hacia adentro antes de señalar a los demás. Más adelante en Mateo nos dice: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este es un llamado a la introspección. Antes de criticar a alguien más, debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan transformación? ¿Qué actitudes debemos cambiar? Este autoexamen no solo nos ayuda a crecer espiritualmente, sino que también nos hace más comprensivos con los demás. Es importante recordar que Jesús no prohíbe el discernimiento. Hay momentos en los que necesitamos evaluar situaciones y tomar decisiones sabias, pero el discernimiento es diferente al juicio condenatorio. Mientras el juicio se centra en señalar y criticar, el discernimiento busca construir, guiar y amar. Si sientes que a veces es difícil evitar juzgar, aquí tienes un ejercicio. La próxima vez que te encuentres a punto de emitir un juicio sobre alguien, haz una pausa. Pregúntate: ¿conozco realmente toda la historia? ¿Estoy viendo esto con compasión o con crítica? Luego ora. Pídele a Dios que te dé un corazón humilde y compasivo, uno que refleje su amor en lugar de su condena. Cuando elegimos no juzgar, abrimos la puerta a relaciones más significativas y a un corazón más ligero. Dejamos de cargar con la responsabilidad de señalar y, en su lugar, nos enfocamos en amar. Jesús nos muestra que al practicar la humildad y la compasión, no solo nos parecemos más a Él, sino que también encontramos una paz que el juicio nunca puede darnos. Así que hoy, elige ver a los demás como Dios los ve, con amor,
paciencia y misericordia, porque en ese amor encontramos la verdadera libertad. Número 8. Son pacíficos, la paz que trasciende. Piensa en ese momento en que, a pesar de todo el caos alrededor, experimentaste una paz profunda. Tal vez estabas enfrentando un desafío enorme, pero algo dentro de ti te decía, todo va a estar bien. Esa paz no viene del mundo, viene de Dios. Jesús lo dijo claramente, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Su paz es diferente, no es superficial ni temporal y no depende de las circunstancias. Es una paz que trasciende lo humano, que nos sostiene aún en medio de las tormentas más fuertes. Jesús, en las bienaventuranzas, nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero, ¿qué significa realmente ser pacificador? No se trata solo de evitar conflictos o quedarnos en silencio para no incomodar. Ser pacificador es mucho más profundo. Es un llamado activo a trabajar por la paz, a construir puentes entre las personas, a reconciliar relaciones rotas y a promover la armonía en un mundo dividido. El carácter de Dios es paz. Él busca la reconciliación. Desde el principio, su deseo ha sido restaurar nuestra relación con Él. Y como hijos suyos, estamos llamados a reflejar ese mismo carácter. Eso significa que nuestro papel no es simplemente observar las divisiones y los conflictos desde lejos, sino involucrarnos, actuar con amor y buscar soluciones que traigan unidad. Pero para ser pacificadores, primero debemos experimentar la paz de Dios en nuestro interior. La paz del mundo es frágil. Se basa en la ausencia de problemas, en acuerdos temporales, en condiciones externas que pueden cambiar de un momento a otro, pero la paz de Dios es diferente. No depende de lo que está pasando fuera de nosotros, sino de lo que Él ha depositado dentro de nosotros. Es esa certeza de que, sin importar cuán grande sea el desafío, Dios tiene el control. Esta paz no se logra ignorando los problemas, sino enfrentándolos con fe, sabiendo que no estamos solos. Para cultivar esa paz interior, necesitamos conectar con Dios. La oración, la meditación en su palabra, el tiempo en su presencia, todo esto nos llena de su paz. Cuando confiamos en su amor y en su provisión, nuestros corazones se calman. Esa es la base para poder llevar paz a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Si nuestro interior está lleno de caos, difícilmente podremos ser un instrumento de paz en el mundo. Ser pacificador no siempre es fácil. A veces implica confrontar situaciones difíciles con amor y sabiduría. No se trata de evitar los conflictos a toda costa, sino de abordarlos de manera constructiva, buscando soluciones que edifiquen. El perdón es clave en este proceso. No podemos ser pacificadores si no estamos dispuestos a perdonar. El perdón rompe las cadenas del resentimiento y abre la puerta a la reconciliación. Jesús promete algo increíble. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto no es solo un título, es una identidad. Ser llamado hijo de Dios significa que estamos reflejando su naturaleza, que nuestras acciones muestran quién es Él. La paz que promovemos en nuestras relaciones es evidencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es una señal de que estamos caminando en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Piensa en tus relaciones. ¿Hay alguna que necesite reconciliación? Tal vez hay alguien a quien necesitas perdonar o con quien necesitas reconstruir una conexión. Busca maneras de promover la paz. No es necesario un gran gesto. A veces, un acto simple de bondad o una palabra amable puede ser el primer paso para sanar una relación. Cuando te encuentres en medio de un conflicto, haz una pausa. Ora. Pídele a Dios que te dé sabiduría y humildad para actuar como un pacificador. Evita alimentar la discordia. En lugar de eso, busca formas de construir puentes, de entender la perspectiva del otro, de encontrar un terreno común.
La paz que Jesús ofrece no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Es un reflejo de su amor, un testimonio de su poder y una invitación a experimentar su presencia. Comprométete hoy a ser un pacificador. Busca la paz en tus relaciones, cultiva la paz en tu interior, porque cuando lo haces, no solo estás caminando como hijo de Dios, sino que también estás ayudando a traer su reino a la tierra, un acto de amor y fe que trasciende las barreras humanas. Número 9. El discípulo fiel. Perseverancia en la fe. Imagina a un corredor de maratón. Los primeros kilómetros son emocionantes, llenos de energía y entusiasmo. Pero a medida que la carrera avanza, aparece el cansancio, el dolor, las ganas de parar. Es ahí donde la verdadera prueba comienza. Los que perseveran, los que se niegan a rendirse, son los que cruzan la meta y experimentan la victoria. Seguir a Jesús es como esa carrera. Es emocionante al principio, pero también está lleno de momentos difíciles donde la perseverancia es lo único que nos sostiene. Jesús nunca nos prometió que seguirlo sería fácil. De hecho, fue muy claro en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sus palabras son un recordatorio de que la oposición y las pruebas son parte del camino, pero también nos dejan una promesa increíble: la salvación para aquellos que se mantengan firmes hasta el final. Perseverar no significa simplemente aguantar, sino mantenerse arraigados en la fe, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. La oposición puede venir de muchas formas. A veces es el mundo que nos rodea, que ridiculiza nuestra fe o nos tienta a alejarnos de ella. Otras veces, las luchas vienen de dentro, de nuestras propias dudas, miedos y debilidades. Incluso las personas más cercanas a nosotros pueden ser una fuente de dificultad. Pero aquí está la clave. Jesús nunca dijo que no habría problemas. Lo que sí prometió fue su presencia en medio de ellos. Saber que Él está a nuestro lado nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando parece que no podemos más. La perseverancia en la fe no significa ser perfectos. No se trata de no fallar nunca, sino de volver a levantarnos cada vez que caemos. Es una actitud continua de buscar a Dios, de depender de Él y de avanzar un paso a la vez. Santiago 1:12 nos recuerda que hay una recompensa para quienes perseveran. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida no es solo un premio eterno, es una vida plena y abundante aquí y ahora, marcada por la paz y la fortaleza que solo Dios puede dar. Pero seamos sinceros, perseverar no es fácil. Hay días en los que todo parece estar en nuestra contra, donde la idea de rendirse parece mucho más atractiva que seguir luchando. En esos momentos necesitamos recordar que no estamos solos, no dependemos únicamente de nuestras fuerzas. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Su Espíritu nos fortalece, nos guía y nos da el aliento necesario para continuar. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes son herramientas esenciales en este proceso. Cuando oramos, nos conectamos con la fuente de nuestra fuerza. Cuando leemos la Biblia, somos recordados de las promesas de Dios. Y cuando nos rodeamos de otros creyentes, encontramos apoyo y ánimo para seguir adelante. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de perseverancia. Él soportó la cruz por amor a nosotros, enfrentando un sufrimiento inimaginable, pero nunca retrocedió. Hebreos 12 nos anima a fijar nuestra mirada en Él, el autor y consumador de la fe, para que no nos cansemos ni desmayemos. Cuando miramos a Jesús, encontramos la inspiración y la fuerza para perseverar, sabiendo que si Él pudo soportar por amor, nosotros también podemos. La perseverancia no se trata solo de aguantar los momentos difíciles. Se trata de confiar en que cada paso que damos, por más pequeño que sea, nos acerca a la meta. Es recordar que Dios no nos ha abandonado, que su plan es perfecto y que sus promesas son seguras.
Cuando nos mantenemos firmes en la fe, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos una paz y una fortaleza que el mundo no puede entender. Tal vez hoy te sientas como ese corredor agotado, con ganas de detenerte, pero recuerda, la meta está más cerca de lo que parece. Confía en la promesa de Jesús. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. No estás solo. Dios está contigo, guiándote, fortaleciéndote, llevándote hacia adelante. Mantente firme, porque la corona de vida te espera al cruzar la línea de llegada. Número 10. Confianza en la providencia, el cuidado de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo un ave cuida de sus crías? Cómo con dedicación y amor busca alimento, las protege y las guía en sus primeros intentos de volar. Es un acto tan natural, pero al mismo tiempo tan profundo. Ahora, imagina a Dios haciendo eso contigo, cada día, en cada momento. Jesús utilizó esta misma imagen para ilustrar algo increíble, el cuidado constante de nuestro Padre Celestial. En Mateo 10:39 nos dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús estaba hablando con sus discípulos, preparándolos para los desafíos que enfrentarían al proclamar su mensaje. Pero en medio de esta advertencia sobre las dificultades, Él les da una promesa de cuidado y protección. Si Dios está atento incluso al destino de un pequeño pajarillo, ¿cuánto más no estará al pendiente de ti? Esa declaración no solo es reconfortante, es un recordatorio de tu inmenso valor para Él. El Salmo 23 lo dice de otra manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este versículo tan conocido pinta una imagen poderosa de Dios como un pastor que guía, cuida y protege a sus ovejas. Es un llamado a confiar plenamente en Él, no solo porque Él es capaz, sino porque Él nos ama con un amor que no tiene límites. Ese cuidado no es genérico, no es distante, es personal, es cercano, es íntimo. Dios no solo cuida de la creación en general, no es como si estuviera viendo todo desde lejos. Él está involucrado activamente en cada detalle de tu vida. Jesús nos dice que incluso los cabellos de tu cabeza están contados. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Dios conoce cada detalle de ti, incluso aquellos que pasan desapercibidos para los demás. Eso demuestra cuánto le importas, cuánto vales para Él. Si Él cuida de los pájaros y viste los campos con flores, ¿cómo no va a proveer para tus necesidades? A menudo cuando enfrentamos preocupaciones, nuestra mente nos lleva a imaginar escenarios difíciles. La ansiedad nos susurra que estamos solos, que las cosas no van a salir bien. Pero Jesús nos dice algo diferente. No temáis. Su cuidado no significa que no enfrentaremos desafíos, pero sí nos asegura que no lo haremos solos. Él está ahí, en cada paso, en cada batalla, proveyendo lo que necesitamos para seguir adelante. El temor tiene una manera de paralizarnos, de robar nuestra paz y nuestra alegría. Pero la confianza en la providencia de Dios es un antídoto poderoso contra el miedo. Saber que estás en las manos de un Dios que te ama profundamente, que conoce tus luchas y que ya tiene un plan perfecto para tu vida, te llena de paz. No es una paz superficial que depende de las circunstancias. Es una paz que viene de la certeza de que pase lo que pase, Dios está en control. Pero aquí está la clave. Nuestra respuesta al cuidado de Dios debe ser la confianza. Confiar no siempre es fácil. A veces significa soltar el control y dejar nuestras preocupaciones en sus manos, aun cuando no entendemos cómo va a resolverlo. Confiar es un acto de fe, una declaración de que creemos en su amor, en su poder y en su fidelidad. ¿Cómo fortalecemos esa confianza? A través de la oración. Hablar con Dios acerca de nuestras preocupaciones nos recuerda que no tenemos que llevar la carga solos. A través de la lectura de la Biblia, recordamos sus promesas y vemos cómo ha sido fiel con su pueblo una y otra vez. Y a través de nuestras experiencias, cuando miramos hacia atrás,
y vemos cómo Él ha obrado en nuestras vidas, nuestra fe crece. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que no había salida, pero Dios proveyó? ¿Cuántas veces has estado al borde de rendirte y Él te dio fuerzas para seguir? Esas experiencias no son casualidad, son evidencia de su cuidado constante. Hoy te animo a reflexionar sobre el cuidado de Dios en tu vida. Recuerda las veces en que Él ha estado ahí, proveyendo, guiando, protegiendo. Y cuando las preocupaciones vengan, cuando el miedo intente ganar, recuerda estas palabras de Jesús. No temáis, eres valioso para Dios. Él está contigo, Él cuida de ti. Entrega tus cargas a Él. Confía en que su plan para tu vida es bueno y perfecto. Y vive con la seguridad de que, sin importar lo que enfrentes, estás en las manos de aquel que cuida de los pajarillos, pero que te ama a ti infinitamente más. Número 11. El llamamiento a la cruz. Aceptar el sufrimiento. Nadie elige el sufrimiento. Es natural querer evitarlo. Pero en esta vida todos enfrentamos momentos difíciles. Pérdidas, enfermedades, decepciones. Jesús nunca nos prometió una vida libre de dolor, pero sí nos invita a mirarlo desde una perspectiva completamente diferente. En Mateo 16:24, Jesús nos dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Es una invitación desafiante, pero también llena de propósito y esperanza. Para los discípulos que escucharon estas palabras, la cruz no era solo un símbolo religioso, era un instrumento de muerte, humillación y sufrimiento. Imagínate lo impactante que debió ser para ellos escuchar a Jesús usar esa imagen. Él no les estaba pidiendo que cargaran literalmente una cruz, sino que abrazaran el sacrificio, el desafío y el compromiso total que implica seguirlo. En otras palabras, aceptar que el camino del discipulado no siempre será fácil, pero que vale la pena. El apóstol Pablo lo expresó de manera hermosa en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí Pablo nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Es una parte del camino que nos lleva a algo mucho más grande. Compartir la gloria de Cristo no es fácil, pero está lleno de significado. Cuando Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, no nos está pidiendo que nos odiemos o que nos minimicemos. Se trata de renunciar a nuestro egoísmo, a nuestros propios planes y deseos, para poner su voluntad en primer lugar. Es un acto de confianza, de decirle a Dios: no mi voluntad, sino la tuya. Esto requiere humildad, porque implica reconocer que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros, pero que Dios sí lo sabe. Tomar nuestra cruz no significa buscar el sufrimiento por el simple hecho de sufrir. No se trata de hacernos mártires innecesariamente. Cada uno tiene su propia cruz, esas dificultades específicas que enfrentamos en la vida, quizás una enfermedad, un problema familiar, una lucha interna. La clave está en no huir de esas cargas, sino enfrentarlas con la fuerza y la gracia que Dios nos da. Es reconocer que, incluso en medio del dolor, hay propósito, que Dios puede usar esas pruebas para moldear nuestro carácter, fortalecernos y acercarnos más a Él. Seguir a Jesús implica imitar su ejemplo, y si miramos su vida, vemos que estuvo marcada por el servicio, la humildad y el sacrificio. Él no evitó el sufrimiento, lo enfrentó de frente, incluso hasta la cruz, por amor a nosotros. Nos muestra que el sufrimiento no es en vano cuando está anclado en un propósito más grande, y ese propósito es glorificar a Dios y ser parte de su plan redentor. El sufrimiento tiene una forma peculiar de acercarnos más a Dios. Cuando estamos en nuestras propias fuerzas, podemos creer que lo tenemos todo bajo control. Pero en los momentos de dificultad nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Él. Es en esos momentos donde su gracia se hace más evidente, donde experimentamos su consuelo y su fortaleza de una manera que no lo haríamos en tiempos de facilidad. Y aquí está la esperanza.
El sufrimiento presente no se compara con la gloria que nos espera. Pablo lo dijo claramente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Esta esperanza nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que nuestro sufrimiento no es eterno, es temporal, y está trabajando para un peso eterno de gloria. Tal vez hoy estás enfrentando tu propia cruz, tal vez te sientes agotado, tentado a rendirte, pero recuerda, no estás solo, Jesús camina contigo. Él sabe lo que es sufrir y te da la fuerza para continuar. Ora, clama a Él por fortaleza y confía en que cada paso, por más difícil que sea, te está llevando más cerca de su propósito. Acepta el llamado de Jesús. Toma tu cruz y sigue sus pasos. Confía en que incluso en medio del sufrimiento, Él está trabajando en tu vida. Y mantén tus ojos en la promesa de la gloria eterna, esa recompensa que hace que cualquier sacrificio valga la pena. Al final, lo que importa no es el peso de la cruz, sino quién camina contigo mientras la llevas. Número 12. Aprendan de mí la mansedumbre y la humildad. ¿Alguna vez te has sentido agotado, como si las cargas de la vida fueran demasiado pesadas de llevar? Jesús tiene una invitación especial para nosotros en esos momentos. En Mateo 11:29, Él dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esta no es solo una promesa, es una lección transformadora. Jesús no solo nos invita a descansar, sino también a aprender de su carácter, de su mansedumbre y humildad, como el camino hacia ese descanso profundo que tanto necesitamos. El yugo, en el contexto de las palabras de Jesús, era un instrumento de trabajo que se usaba para unir a dos animales mientras araban la tierra. Pero aquí Jesús lo redefine como una conexión con Él. No es un peso que nos hunde, sino un vínculo que nos guía y nos da fuerza. Él nos dice que, si aprendemos de su mansedumbre y humildad, encontraremos descanso para nuestras almas. Es un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra unión con Él. La mansedumbre de Jesús no es debilidad, como a veces pensamos, es fuerza bajo control, es la capacidad de responder con amor y paciencia incluso en los momentos más difíciles. ¿Recuerdas cómo Jesús reaccionó cuando fue traicionado, insultado o incluso crucificado? En lugar de responder con ira, mostró compasión y perdón. Esa es la mansedumbre en acción. Nos enseña que no necesitamos reaccionar con agresividad o defender nuestro orgullo en cada situación. La mansedumbre nos da la libertad de actuar con sabiduría y gracia, construyendo relaciones armoniosas y evitando conflictos innecesarios. La humildad, por otro lado, nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios. Nos libera de la arrogancia y del orgullo que nos hacen pensar que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Jesús, quien tenía todo el derecho de aferrarse a su divinidad, eligió humillarse, tomando la forma de un siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Como lo dice Filipenses 2:5, Él se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Esta humildad no solo nos enseña a depender de Dios, sino también a servir a los demás con un corazón sincero, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Cuando combinamos la mansedumbre y la humildad, encontramos el descanso que nuestras almas anhelan. Este descanso no significa inactividad o ausencia de problemas. Más bien, es una paz interior que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. Es saber que no estamos solos, que no tenemos que cargar nuestras cargas en nuestras propias fuerzas, porque Jesús está con nosotros, llevándolas junto a nosotros. El ejemplo de Jesús es nuestro modelo perfecto. Durante su vida terrenal, demostró mansedumbre y humildad en cada aspecto de su ministerio. Lavó los pies de sus discípulos, sanó a los marginados, perdonó a quienes lo traicionaron. Su vida fue un constante acto de servicio y amor.
Y al seguir su ejemplo, no solo aprendemos a vivir con mansedumbre y humildad, sino que también nos acercamos más a Él. El yugo de Jesús no es un peso opresivo, sino una invitación a caminar junto a Él. Es un llamado a soltar nuestras propias cargas y a confiar en su guía. Al llevar su yugo, experimentamos su amor y su gracia transformadora. Nos da dirección, fuerza y propósito, y lo más importante, nos da descanso. Tal vez hoy te sientes agotado por las exigencias de la vida, por las expectativas de los demás o por tus propias luchas internas. Jesús te invita a ir a Él, a aprender de su mansedumbre y humildad y a encontrar el descanso que tu alma necesita. Reflexiona en las áreas de tu vida donde puedes aplicar estas virtudes. Cómo puedes reaccionar con mansedumbre en lugar de ira. Cómo puedes servir con humildad sin esperar nada a cambio. Dedica tiempo a meditar en la vida de Jesús. Observa cómo enfrentó cada situación con gracia y amor. Busca maneras de imitar su carácter en tu vida diaria. Y cuando te sientas abrumado, recuerda su promesa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva su yugo, aprende de él y experimenta la transformación que solo él puede ofrecer. Hoy, Jesús te llama a descansar, no alejándote de tus responsabilidades, sino enfrentándolas con un corazón manso y humilde. Es un descanso que transforma tu interior, que te da calma en medio de la tormenta y que te permite caminar con propósito. Responde a su invitación, aprende de él y encuentra el descanso que tu alma tanto necesita. Número 13. El valor del servicio. Dar sin esperar nada a cambio. ¿Alguna vez has sentido esa satisfacción inexplicable que viene después de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio? Quizás fue algo pequeño, como escuchar a un amigo que lo necesitaba, o algo más grande como dedicar tu tiempo a apoyar una causa. Esa sensación de bienestar y propósito no es casualidad, es un reflejo del amor de Dios trabajando a través de ti. Jesús nos dio el ejemplo supremo de servicio en Mateo 20:28, donde dice: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras no son solo una enseñanza, son una invitación a vivir una vida que trasciende el egoísmo y encuentra propósito en el servicio. Jesús no vino a ocupar un trono terrenal, aunque como Hijo de Dios tenía todo el derecho de hacerlo. Él eligió un camino diferente, uno que desafía los valores del mundo. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por el poder, la riqueza o la posición, sino por el servicio. En Marcos 10:45 se reafirma esta verdad, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Jesús invirtió las prioridades del mundo, demostrando que el verdadero liderazgo está basado en la humildad y en el amor desinteresado. El servicio desinteresado es la máxima expresión del amor de Dios. No se trata de lo que podemos obtener a cambio, ni de buscar reconocimiento o recompensas. Se trata de dar, porque hemos recibido primero de Dios. Cuando servimos sin esperar nada, nos liberamos del egoísmo y nos enfocamos en las necesidades de los demás. Este tipo de servicio transforma tanto a quien da como a quien recibe. Es un recordatorio de que, al cuidar a otros, estamos reflejando el amor incondicional de Dios. Jesús nos dejó un ejemplo claro de este amor a través de sus acciones. Piensa en el momento en que lavó los pies de sus discípulos. Era una tarea que normalmente hacía el siervo más humilde de la casa, pero Jesús, el Maestro y Señor, se inclinó y tomó esa posición. En ese acto, nos enseñó que servir no tiene nada que ver con nuestra posición, sino con nuestro corazón. Y luego, en el acto supremo de servicio, Jesús entregó su vida en la cruz. Él no buscó reconocimiento, lo hizo por amor, para rescatarnos y reconciliarnos con el Padre.
Cuando servimos, encontramos un sentido más profundo de propósito. El servicio nos conecta con las personas, nos saca de nuestra zona de confort y nos ayuda a descubrir un significado más grande en nuestras vidas. Vivir solo para uno mismo puede dejarnos vacíos, pero cuando nos enfocamos en los demás, nuestra perspectiva cambia. Al poner las necesidades de otros antes que las nuestras, construimos relaciones más fuertes y significativas, y eso nos llena de una alegría que no se puede comparar con nada más. El servicio también tiene un impacto poderoso en nuestra alma. Nos ayuda a desviar la atención de nuestras propias preocupaciones y a enfocarnos en el bienestar de los demás. En ese acto de dar encontramos paz. Es como si, al soltar nuestras cargas para ayudar a alguien más, Dios tomara las nuestras y las aliviara. Sirviendo a otros, experimentamos la presencia de Dios de una manera única. Su paz llena nuestro corazón, incluso en medio de nuestras propias dificultades. Tal vez te preguntas, ¿cómo puedo empezar a vivir de esta manera? La respuesta está en los pequeños actos cotidianos. Puedes ayudar a un vecino, escuchar con atención a alguien que lo necesita o dedicar tu tiempo a una causa que te apasione. También puedes preguntarte, ¿qué talentos y habilidades me ha dado Dios? Porque esos dones no son solo para ti, son para compartirlos con los demás. Jesús nos mostró que vivir para servir no es un sacrificio que nos quita, sino una bendición que nos da. Nos enseña a mirar más allá de nosotros mismos y a descubrir la alegría que viene de reflejar su amor. Cuando servimos sin esperar nada a cambio, encontramos un propósito que da calma a nuestro corazón y significado a nuestra vida. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás viviendo una vida de servicio desinteresado? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, dando sin esperar nada a cambio? Comprométete a buscar maneras de servir en tu comunidad, en tu iglesia, en tu hogar. Al hacerlo, descubrirás que el servicio no solo transforma a los demás, sino que también transforma tu corazón. Porque cuando servimos, estamos más cerca de reflejar el amor de Dios en el mundo. Y en ese amor encontramos la verdadera grandeza. Número 14. Confíen en el Espíritu Santo, el Consolador y Guía. ¿Alguna vez has sentido que no sabes por dónde comenzar, que las decisiones de la vida son demasiado grandes para manejar por tu cuenta o que simplemente necesitas a alguien que te consuele y te guíe? Jesús sabía que enfrentaríamos esos momentos. Por eso, antes de partir, nos dejó una promesa increíble: el Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esto no es solo una afirmación. Es una invitación a vivir con una guía divina constante. El Espíritu Santo es llamado Consolador en este versículo, y esa palabra lo abarca todo. En el original griego se utiliza el término Parácletos, que significa alguien llamado a estar a tu lado, como un ayudante, un abogado, un guía. Es una imagen tan poderosa. No estamos solos. En medio de nuestras batallas internas, de nuestras luchas diarias, el Espíritu Santo está ahí, a nuestro lado, listo para fortalecernos, guiarnos y recordarnos que somos amados profundamente por Dios. El consuelo que el Espíritu Santo ofrece no es cualquier consuelo. Es un consuelo que llena los vacíos más profundos, que calma las tormentas del alma y que da esperanza cuando todo parece oscuro. Es ese susurro que dice: «No temas, estoy contigo». Cuando enfrentamos pérdidas, decepciones o desafíos, el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos y que incluso en el dolor, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Además de consolarnos, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Jesús lo dijo claramente en Juan 16:13. «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esto significa que el Espíritu Santo no solo nos muestra el camino correcto, sino que también ilumina nuestro entendimiento
para que podamos comprender la palabra de Dios. A veces leemos la Biblia y nos sentimos confundidos o inseguros sobre cómo aplicarla a nuestra vida. Aquí es donde el Espíritu Santo entra en acción, revelándonos las verdades profundas de las Escrituras y ayudándonos a discernir la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo no solo guía, también enseña. Es un maestro divino que nos capacita para vivir en la luz de las enseñanzas de Jesús. Nos recuerda lo que Jesús dijo y nos ayuda a aplicarlo en nuestro día a día. Tal vez has experimentado esos momentos en los que, en medio de una situación complicada, un versículo o una enseñanza de Jesús viene a tu mente como una respuesta. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo trabajando en ti, recordándote las palabras de vida que Jesús nos dejó. Otro aspecto asombroso es que el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Él mora en nosotros. No es alguien distante o que viene y va. Es una presencia constante, un amigo fiel. Esta cercanía nos da poder, no solo para enfrentar las luchas de la vida, sino para vivir con propósito, para vencer el pecado, para amar a los demás y para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora bien, aunque el Espíritu Santo está siempre presente, necesitamos aprender a depender de Él. Muchas veces intentamos llevar las cargas de la vida por nuestra cuenta, y eso solo nos deja agotados. Pero cuando nos rendimos y dejamos que el Espíritu Santo guíe cada aspecto de nuestra vida, encontramos una paz y una dirección que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Esto requiere disposición, una actitud de oración constante y un corazón abierto para obedecer lo que Él nos muestra. Si te sientes perdido, angustiado o inseguro, te invito a que te acerques al Espíritu Santo en oración. Háblale como hablarías con un amigo cercano. Pídele que te consuele, que te guíe, que te muestre el camino. Abre la Biblia y pídele que ilumine tu entendimiento para que las palabras de Dios cobren vida en tu corazón. Y recuerda, confiar en el Espíritu Santo no es solo un acto de fe, es un acto de rendición, de decir, Dios, yo no puedo hacerlo solo, pero contigo todo es posible. El Espíritu Santo es el mayor regalo que Jesús nos dejó. Es la garantía de que nunca estamos solos, de que siempre tenemos a alguien que nos consuela, nos guía y nos fortalece. Al confiar en Él, encontramos calma en medio de las tormentas, dirección en medio de la confusión y esperanza en medio de la desesperación. ¿Estás listo para abrir tu corazón al Espíritu Santo y dejar que transforme tu vida? Hoy es el día de comenzar a depender de su poder, de su guía y de su consuelo. Él está contigo. Solo tienes que confiar y permitirle obrar. Número 15. La esperanza de la vida eterna. Un futuro sin dolor. La vida, con sus altibajos, nos enfrenta constantemente a desafíos, pérdidas y momentos en los que parece que todo está fuera de nuestro control. Es fácil sentirse abrumado, pero Jesús nos deja una promesa que cambia toda perspectiva. Un futuro glorioso, libre de dolor y sufrimiento. En Juan 14, Jesús dice, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo». ¿Puedes imaginarlo? Un lugar preparado especialmente para ti por el mismo Jesús, donde la paz y la alegría no tendrán fin. Jesús compartió estas palabras con sus discípulos en un momento de gran incertidumbre. Ellos sabían que algo grave estaba por suceder, pero Jesús, como siempre, dirigió su atención hacia lo eterno. Su promesa no era solo para ellos, es para ti y para mí. Nos asegura que hay un hogar celestial esperándonos, un lugar donde finalmente encontraremos la plenitud que nuestros corazones anhelan. En ese lugar no habrá espacio para la tristeza, el miedo ni el dolor. Cada lágrima será secada por el mismo Dios, como nos recuerda Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Pensemos en esto por un momento. Todo lo que nos causa ansiedad, todo lo que nos quita la paz, todo lo que nos duele profundamente, tiene un final. Ese final no es una derrota, sino el comienzo de algo glorioso, una vida eterna con Dios. En el cielo no habrá hospitales, cementerios ni despedidas. Habrá plenitud de gozo, una alegría que jamás hemos experimentado en este mundo roto. Y aquí es donde la esperanza se convierte en una fuerza transformadora para nuestro presente. Saber que nuestra vida no termina aquí, que lo que enfrentamos hoy es temporal y que un futuro glorioso nos espera, nos llena de fuerzas para seguir adelante. Esta esperanza no es una idea abstracta, es una promesa viva que podemos anclar en nuestras almas. Nos recuerda que nuestras luchas no son el capítulo final de nuestra historia. Jesús promete algo más que un lugar en el cielo. Promete que Él mismo vendrá a buscarnos. Ese regreso será un momento de reunión, donde aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, estaremos con Él para siempre. Su segunda venida será un evento glorioso, y mientras esperamos, podemos vivir con la certeza de que cada día que pasa nos acerca más a ese momento. El sufrimiento presente, aunque difícil, tiene un propósito. Nos purifica, nos enseña a depender más de Dios y nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada lágrima derramada aquí será recompensada con una gloria eterna que superará cualquier sufrimiento. La clave para vivir con esta esperanza está en la fe. Es confiar en que Jesús cumple lo que promete, es aceptar su sacrificio en la cruz y vivir con la seguridad de que su resurrección garantiza nuestra victoria sobre la muerte. La fe nos conecta con Dios y nos permite experimentar su paz incluso ahora, mientras esperamos el cumplimiento total de su promesa. Piensa en cómo esta esperanza puede transformar tu vida. Cuando las dificultades te golpeen, recuerda que Dios está contigo y que esto es solo temporal. Cuando te enfrentes a la pérdida o el dolor, deja que la promesa de un futuro sin lágrimas te dé consuelo. Y cuando sientas que la vida es demasiado pesada, recuerda que Jesús mismo está preparando un lugar para ti, un hogar eterno donde estarás con Él. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo con esta esperanza? ¿Estás permitiendo que la promesa de la vida eterna te consuele y te motive? Si aún no lo has hecho, abre tu corazón a Jesús. Entrégale tus cargas y deja que su esperanza te transforme. Y si ya tienes esta esperanza, compártela con otros. El mundo necesita escuchar que hay un futuro glorioso esperándonos, un lugar donde todo será hecho nuevo. Jesús nos llama a vivir con la mirada puesta en la eternidad, porque lo que nos espera supera con creces cualquier dificultad que enfrentemos aquí. Esa esperanza, la esperanza de la vida eterna, nos permite vivir con calma, con propósito y con la certeza de que lo mejor está por venir. ¿Estás listo para abrazar esta promesa? ¿Estás listo para vivir con la esperanza que transforma tu presente y te prepara para un futuro glorioso? Hemos recorrido un camino que nos recuerda, paso a paso, que poner a Dios primero no es solo un ideal, sino una forma de vivir que trae verdadera calma a nuestro interior. A lo largo de estas secciones, viste cómo la confianza en el Espíritu Santo, el poder de la oración, el amor al prójimo, la humildad y la perseverancia cobran sentido cuando Jesús está en el centro de tu vida. Aprendiste que mantener la calma no consiste en eliminar los problemas, sino en enfrentarlos confiando plenamente en el Dios que dirige cada detalle de tu historia. Quizás hoy te encuentres en una encrucijada, con cargas que te abruman o dudas que te impiden avanzar. Permítele a Dios ocupar el primer lugar y verás cómo las promesas que leíste aquí comienzan a hacerse realidad. Deja que la palabra te llene de ánimo y de la paz que supera todo entendimiento. Y no lo guardes solo para ti.
Comparte estas verdades con quienes también anhelan un descanso genuino para su alma. Antes de cerrar, te invito a reafirmar esa declaración de fe que hicimos al comienzo. Dila nuevamente. Con fe en Dios, mis miedos se disipan y mi esperanza se renueva. Hoy decido ponerlo primero en mi vida. Que este compromiso te acompañe más allá de estas páginas, guiándote en cada paso y recordándote que con Dios a la cabeza, ni la prueba más grande podrá robarte la calma que solo Él puede darte. Sigue adelante con valentía. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.